¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez estoy contento porque tenemos dos recetas en este mismo video. Y tenemos dos postres, serían dulces. Un panqué de Oreo de chocolate y un panqué muy delicioso de pan de elote dulce. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Bueno, y para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar el día de hoy? Vamos a necesitar un poco de sal, vamos a necesitar polvo para hornear o baking soda, vamos a necesitar una barrita de mantequilla, también vamos a necesitar 3 huevos. También vamos a necesitar una taza de harina, media taza de leche, una cucharadita de vainilla color negro y vamos a necesitar 400 gramos de leche condensada o 14 onzas. Estos ingredientes que les acabo de mencionar son ingredientes base para cualquier panqué de los que yo hago que tienen un toque dulce, pero no demasiado dulce, sino un dulce agradable. La diferencia que vamos a tener aquí es de qué voy a hacer los dos panqués, y la única diferencia es el ingrediente que le da el sabor a cada uno de ellos. Y uno de ellos, que es el panqué de pan de elote, la única diferencia que le vamos a agregar es una lata de elotes de 400 gramos, elote amarillo. El otro ingrediente van a ser un paquete de galletas Oreo, de las que tiene 10 galletitas más o menos de este tamaño. Son exacto el otro ingrediente que vamos a utilizar para hacer nuestro panqué de galleta Oreo. ¿Qué es lo que voy a tener aquí? Tengo un recipiente con agua y yo compré unas astillas para ahumar. Son astillas de manzano. Podemos tener leños grandes como los que en otros videos he utilizado. Puedo tener trozos, pero en esta ocasión lo que tengo son chips de leña o astillas de leña. Estas son leñas de manzano. Yo las voy a poner en mi agua y las voy a dejar ahí 20 minutos mientras hago las preparaciones y enciendo mi carbón o mis briquetas. Con esto voy a ahumar mis panqués con un sabor ahumado y un toque de manzano. Vamos a comenzar colocando nuestros ingredientes en nuestra licuadora. Voy a empezar con los que están un poco más líquidos. Para este caso voy a utilizar primero nuestro elote para nuestro panqué de elote. Voy a poner primero nuestros huevos, luego voy a colocar nuestra leche. La mantequilla la necesitamos derretida a temperatura ambiente, igual que la leche. Vamos a poner nuestra sal, nuestro polvo para hornear, nuestra harina, nuestra lata de elote ya drenada, y nuestra leche condensada o lechera. Una vez que tenemos todo listo, comenzamos a mezclar. Ya que tenemos todo listo, a mí me gusta hasta entonces colocar un chorrito de vainilla o puedes utilizar una cucharadita de vainilla. Una vez que yo tengo un molde listo con harina desmoldante o con papel desmoldante, voy a colocar mi mezcla efectivamente dentro de mi molde. Yo lo voy a utilizar de esta manera y lo voy a meter a mi asador. Si tú vas a utilizar un horno de gas o un horno eléctrico, lo puedes hacer. En este momento, ahora lo que vamos a realizar es colocar las galletas Oreo dentro de nuestra licuadora. Estas galletas Oreo que voy a colocar aquí es para hacer ahora mi panqué de sabor Oreo. Es exactamente la misma mezcla que acabo de hacer, una licuadora exactamente igual con todos los ingredientes. Lo único diferente es que voy a colocar la galleta Oreo pero pulverizada. Nos podemos ayudar de cualquier accesorio de utensilio de cocina para pulverizarlo y así poderlo colocar adentro. Ya que tengo mi mezcla lista en la licuadora, ahora sí coloco más o menos una cucharadita de vainilla líquida. Después de esto voy a colocar el paquete de mis galletas Oreo poco a poco mientras lo voy incorporando en mi licuadora. Así lo voy a ir haciendo mientras lo agrego, luego lo utilizo en mi licuadora, después lo vuelvo a colocar. Poco a poco iré viendo que el color va cambiando más o menos a un color oscuro de chocolate Oreo. Y así lo vamos a ir haciendo poco a poco. Colocamos una parte, mezclamos. Colocamos una parte, mezclamos. Ya me está saboreando esta dulzura también en mi asador.
Tengo ahora listo otro molde, otro recipiente listo con un papel encerado para pasteles o con harina y mantequilla, según lo que tú utilices y lo que mejor te convenga. En este momento voy a colocar mi masa y la voy a vaciar dentro de mi recipiente. Estoy observando cómo se ve. Además, huele delicioso. Chocolate, dulce, chocolate de galleta de Oreo. Ya me estoy imaginando que va al asador y cómo me lo voy a comer como postre. Capuchino, café, leche malteada, chocolate, lo que gustes. Vamos a quitar ahora las astillas del agua, las vamos a retirar. Ya que le hemos retirado el agua, vamos a agarrar un accesorio. Yo tengo un accesorio de metal que está lleno de agujeritos, donde voy a colocar en el interior todas las astillas. Esto me va a ayudar mucho a que se ahume, porque una vez que estén llenas, una vez que esté llena de astillas, mi accesorio lo voy a colocar y lo voy a poner arriba del carbón. Esto lo va a calentar, le va a quitar la humedad y va a empezar a ahumar para que me llene mi asador de humo de manzano. ¿Por qué las mojo? Para que tarde mucho más tiempo en el proceso de ahumado. Si no las ahumara y las pongo en seco, se van a quemar y me van a durar unos 5 o 6 minutos. De esta manera va a seguir ahumándose por la humedad bastante tiempo. Si tú no tienes este accesorio, pon las astillas en un papel aluminio, lo das vuelta, le pones un segundo papel aluminio, lo vuelves a envolver y le haces 5 agujeritos con un picayelo y tienes el mismo efecto. Vamos a buscar aproximadamente 400 grados Fahrenheit o 380 Fahrenheit más o menos en tu horno tostador, en tu horno de gas o en el caso mío para mi asador. Una vez que llegamos a esa temperatura los vamos a dejar hornear por 1 hora y en 1 hora deben de estar listos. Vamos a aprovechar que se ahumen con esa leña de manzano. 380, 400 Fahrenheit, 1 hora. De esto es de lo que se trataba, constantemente los estamos moviendo para que se calienten parejitos. Y tenemos nuestro pastel de elote y tenemos nuestro pastel o nuestro panqué de harina de Oreo de chocolate. Ya que dejemos que se enfríen un poquito, vamos a ver cómo quedó nuestro panqué de Oreo. Fíjense que se me esponjó tanto que hasta tocó la rejilla de arriba. Miren nada más que delicioso, por eso me encanta la masita que se le colocó a este molde, porque lo puedes desmoldar sin ningún problema, es rapidísimo. Y ahora voy a desmoldar el otro, el de elote. Uy, se me está rompiendo el papel, aquí está. Miren qué delicia. Es el momento que estábamos esperando y vamos a cortar. Este es nuestro panqué de Oreo, obviamente de Oreo que tiene chocolate por la galleta. Mira nada más. Ahora vamos a partir el de elote. Y mira cómo también está esponjosito. Podemos coronar con un poquito de azúcar glass si gustas.
Ya es cuestión de gustos. Vamos a hacer otro corte para invitar a probarlo. Vamos a probar primero el de Oreo. Vamos a probarlo. Me gusta mucho porque tiene chocolate y ya me imagino el sabor. Pero tú quieres estar aquí, ¿verdad? Mmm. Mmm. La verdad tiene muy rico el sabor de galleta Oreo chocolatito. Esponjosito. No está seco, está jugosito. Está suavecito, no está muy empalagoso ni muy dulce. Claro que sabe dulce, muy sabroso. No requerí ni café. Ahora, quiero probar mi panecito de elote. Mi pan de elote dulce. Vamos a probarlo ahora. Me encanta la parte de afuera tostadita y la parte de adentro blandita, riquísima. Está muy rico, tostadito alrededor, blandito en medio, riquísimo, delicioso. Una buena combinación. No está muy dulce y tampoco requerí ni café ni chocolate. Pero yo sí lo voy a acompañar con café. Salud. Todo esto tú lo puedes hacer también en tu casa. No importa si no tienes asador, ataúd, caja china, fogón, disco, plancha, placa oriental, no te preocupes, esto se puede hacer en un horno de gas o en un horno tostador. Por eso yo siempre te digo que aunque no tengas todos estos accesorios, todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno, por eso yo te digo siempre que todo se puede hacer.